Muchas gracias por venir y bienvenidos a mi presentación final. Una de mis partes favoritas de esta experiencia fue trabajar en las escuelas primarias. En Escuela 2 y Escuela 31 en Trinidad y Escuela 88 en Canelones. Antes de venir acá no tenía mucha experiencia trabajando como profesor de inglés, pero he pasado mucho tiempo tratando de crear actividades divertidas para los niños. Y eso es lo que intenté hacer en estas escuelas. Estoy muy agradecido por todos mis mentores por ayudarme mucho y darme la libertad de organizar estas actividades locas, jugar con nosotros al aire libre. Y afortunadamente muy pocos niños tuvieron que ir al hospital. Yo lo siento mucho. No hice exactamente lo mismo en todas las escuelas, pero por lo general los niños aprendieron vocabulario en inglés y usamos estas actividades, estos juegos para reforzar lo que habían aprendido. También para divertirse y competir. Por supuesto, es importante siempre incluir un poco de magia. Y el propósito de estas actividades era que los niños asocien el aprendizaje de inglés con la diversión, para crear emoción y tratar de inspirarlos a tener ganas de seguir aprendiendo. Con solo 3 o 4 meses, en lugar de tratar de incluir la mayor cantidad de información posible en muy poco tiempo, quería cambiar su perspectiva sobre lo que significa aprender inglés. Y me divertí tanto como los niños, si no aún más, durante el proceso. Fue increíble en estas escuelas. Mi trabajo con los alumnos más grandes en el Liceo 38 en Montevideo, en UTEC, en Durazno y en IFD en Trinidad era muy distinto y fue un gran ajuste. Como dije, no había pasado mucho tiempo en clases tradicionales antes de venir acá y tuve que acostumbrarme a enseñar inglés en ese ambiente. Aprendí mucho de mis mentores, especialmente la planificación de lecciones, cómo ser un co-teacher y estrategias para enseñar inglés. Y como sabemos, yo principalmente ayudé a los estudiantes con la pronunciación y con unos temas específicos. Y como sabemos, nunca es demasiado tarde para hacer que el aprendizaje sea divertido. Y todavía encontramos muchas formas de incorporar las actividades, los juegos para los estudiantes de todas las edades. Eso fue especialmente importante en el Liceo 38 en Montevideo. Había un gran problema con las ausencias y había muchos estudiantes a los que no veíamos mucho. Y por eso, en muchos sentidos, el objetivo se convirtió en tratar de formar una relación positiva con inglés. Y aprendí mucho de Jess, ella es increíble y siempre hizo un buen trabajo con esos grupos. Rapeando mucho. Y más de mi trabajo normal en todas las clases, yo trabajé en unos proyectos especiales. Con la ayuda de Lorena y María Noel, en UTEC creé mi propio taller sobre el aprendizaje de habilidades importantes del liderazgo a través del trabajo con los niños. Fue muy divertido, hicimos muchas actividades, desafíos, challenge time, y yo compartí lo que he aprendido durante mis 12 años trabajando con los jóvenes. Después de terminar el taller, trabajé con los estudiantes de UTEC para planificar un día de actividades para los estudiantes en la Escuela 2. Con casi toda la escuela, 150 niños, y fue una experiencia muy divertida. Porque para los estudiantes de UTEC, después de hacer el taller, sí, son seguros. Después de hacer el taller y aprender cómo liderar grupos de niños y dirigir actividades como esas, tuvieran la oportunidad de ponerlo en práctica y aprender de una situación real. Para mí, lo más difícil del mundo y por lo tanto la mejor experiencia de aprendizaje es trabajar con los niños. Muchas gracias a mis mentores porque no podría haber realizado este proyecto sin la ayuda de ellas. Así que muchas gracias. Durante la segunda parte de mi experiencia trabajé en Inglés sin Límites, lo cual fue una experiencia muy interesante.
Muchas veces viajamos al interior para conocer unas escuelas rurales. Mis mentoras trajeron recursos y materiales para las maestras y yo organicé unas actividades, unos juegos para los niños. Por supuesto, me hicieron muchas preguntas sobre mi vida en Estados Unidos. A fines de agosto empecé otro proyecto para trabajar con unas escuelas en Salto, así como un colegio en Montevideo, para ayudarlos a realizar unos proyectos de STEAM una vez por mes. Los niños tuvieron que aprender todo el vocabulario en inglés y después tuvieron que turnarse para presentar las partes diferentes del proyecto a todo el grupo por videollamada. Fue muy divertido viajar a Salto unas veces y conocer a todos los estudiantes. Y ellos también conectaron con una escuela primaria en Estados Unidos, en West Virginia, y me encantó ser parte de la experiencia, ayudar con el vocabulario y ver el intercambio cultural. Fue increíble. Al final trabajé con Andrea unas veces para organizar coffee chats, practicamos inglés con los otros profes y lo pasamos bien siempre. Desde mi primer momento acá en Uruguay, yo intenté con todas mis fuerzas sumergirme en la cultura. Y con la ayuda de mis mentoras y un poco de suerte, eso me llevó a unos momentos increíbles. Yo viví en Trinidad por 3 meses y con una familia anfitrión. Y después de mi primer mes allá, mi hermano anfitrión, que tiene 15 años, me pidió que lo ayudara a crear un nuevo programa para los niños de la comunidad. Nosotros fundamos LEAD, que significa liderazgo, ejercicio, arte y deportes, y organizamos 10 eventos con muchos deportes, proyectos artísticos, matemáticas y mucha diversión. Cada día había entre 15 y 50 niños y a través de LEAD conocí a muchas otras familias de la comunidad e incluso organicé unas fiestas de cumpleaños antes de que me fuera. También cuando estaba en Trinidad hice voluntariado en una organización local llamada Taller Unión. Trabajaba 2 veces por semana con niños de bajos recursos. Hicimos actividades, juegos, ayuda con los deberes. Y fue muy divertido y los vi hace unos meses cuando vinieron a Montevideo para participar en un 5K y me destruyeron porque yo no corro mucho. El resto de mi experiencia cultural fue caracterizada por los lugares donde vivía. Tuve la gran suerte de vivir con una familia anfitriona increíble por 3 meses. Me hicieron sentir como si yo fuera parte de la familia. Siempre estábamos haciendo muchas actividades, partidos de básquet, partidos de fútbol, vi el último clásico, Aguante el Bozo Nacional, y muchos asados con la familia. Fue la forma de intercambio cultural más profunda que he experimentado en toda la vida. Ellos recibieron y conocieron a mi familia cuando vinieron de Estados Unidos y en diciembre me van a visitar para que puedan conocer a mis amigos y mi ciudad. Estoy muy agradecido por la oportunidad de vivir con ellos. Y me alegro pila de seguir teniendo una conexión fuerte con Uruguay y una muy buena excusa para volver. En Montevideo tuve una experiencia completamente distinta. Después de mi primer mes acá, me mudé a una residencia estudiantil y viví con 30 personas del interior, estudiantes, y eso fue la mejor decisión que tomé durante todo mi tiempo en Uruguay. Tuve que compartir un cuarto con 3 otras personas y a veces me costó no tener mi propio espacio, pero conocí a mucha gente, hice muy buenos amigos y tuve pila de oportunidades de practicar español y experimentar la cultura uruguaya. Y eso fue exactamente lo que quería. A veces era un poco abrumador, pero al final me encantó. Y la última cosa que quiero decir es que si has pasado tiempo conmigo, probablemente sepas que de vez en cuando estaba un poco estresado por mi nivel de español. Pero al final, después de 8 meses, después de todo el tiempo escribiendo nuevas palabras en mi mano y repasando esas palabras en mi cuaderno, aprendí 2.448 palabras en cada lugar. Estoy contento con mi crecimiento
momento, ahora entiendo que aprender español es un proceso hermoso que nunca termina y no habría hecho nada diferente. Muchas gracias a mis mentores. Ustedes hicieron que esta experiencia